Tiene usted la palabra, señor Pérez. Muchas gracias, señor alcalde. Señores y señores, yo venía a hacer una comparecencia sobre un tema serio, no hacer una comparecencia sobre mis estados de sentimiento ni lo que pienso cuando me miro a un espejo en un clima de charlatanería. Charlatanería. Usted reiteradamente me falta el respeto, habla de que yo he dado lecciones durante 20 años. Yo no he dado lecciones, he defendido y defiendo el suelo agrícola del municipio y un modelo de desarrollo sostenible, desde siempre, ahora más que nunca. Pero claro, es muy difícil afrontar una comparecencia de esta naturaleza cuando la justificación de por qué la ha pedido está llena de frivolidades. Mire, en primer lugar, usted no administra la memoria y hay antecedentes que son imprescindibles para saber cuál es la situación del Plan General de Ordenación. El Plan General de Ordenación se encarga en el año 2009, en el año 2019 se produce el cambio de gobierno y se habían invertido 4.900.000 euros en la financiación de ese plan, que experimentó un notabilísimo retraso a raíz de su aprobación inicial en el mes de febrero del año 2013. ¿Por qué? Porque aquello que fue prácticamente planteado como una Blitzkrieg, una operación relámpago después de un llamado proceso de participación ciudadana, se tropezó con una resistencia. Y una de las razones fundamentales de la resistencia, aquí tengo los datos de las alegaciones del sector ganadero, es que mediante aquel Plan General de Ordenación se iban a recalificar 6.200.000 metros cuadrados de suelo rústico de protección agraria, no de cualquier clase de suelo rústico, de protección agraria. Esto generó proceso de resistencia, se crearon plataformas ciudadanas. ¿Por qué estoy contando esto? Porque el grupo gobernante empezó a retroceder y se llevaron a cabo, yo creo que con buen criterio, modificaciones sustanciales en un plan general de ordenación que había sido sometido a una evaluación ambiental estratégica, condiciones jurídicamente discutibles, pero se le sometió. Evaluación ambiental estratégica de una propuesta de plan sobre el que luego se efectuaron modificaciones sustanciales, fruto de muchas circunstancias. De tal manera que cuando se inicia la nueva legislatura hay un debate en el que participan los técnicos, los asesores jurídicos de la gerencia y también la consejería. Plantearon que por razones de seguridad jurídica, esta fue la conclusión de los debates y de los informes que se aportaron, por motivos de seguridad jurídica no era conveniente entender que un expediente en el que se habían producido modificaciones sustanciales con respecto a la propuesta de ordenación aprobada inicialmente no volviera a ser sometido de nuevo a una evaluación ambiental estratégica, con arreglo a la normativa estatal aprobada en el año 2013, porque la evaluación ambiental estratégica de la propuesta inicial se hizo con arreglo a la normativa estatal del año 2006. La 2013 es más garantista y, en todo caso, las normas transitorias llevaron a los que estudiaron este asunto a pensar que era una cuestión de seguridad jurídica retrotraer el plan al momento en el que debe ser de nuevo sometido a evaluación ambiental estratégica. Y en eso estábamos cuando irrumpe la pandemia, a la que al parecer se la considera un dato intrascendente en esta época. La pandemia ha obligado a varias cosas. La primera, a un parón de la actividad económica que entre todos hemos intentado reactivar. Y uno de los sectores que tiene que contribuir a la reactivación y a la creación de empleo es el sector de la construcción. Por lo tanto, esto de que esta caricatura de que lo único que uno ha hecho para defender la gestión es hablar de las valoraciones de FEPECO, me parece una caricatura además injusta y de muy mal gusto. El sector de la construcción ha visto cómo se ha fijado como prioridad en la gestión de la gerencia a partir de la pandemia la gestión urbanística. Le puedo dar datos muy significativos. Por ejemplo, en el terreno de la gestión del planeamiento vigente, se habían gestionado desde la aprobación del Plan General anterior 6 convenios urbanísticos, en esta etapa 46, que implican gestión de planeamiento, cesión de suelo para dotaciones, para equipamiento, en definitiva, gestión urbanística.
Le podría decir que las resoluciones que se han dictado hasta la fecha, cuando aún nos quedan 8 meses de gestión urbanística, ha superado notablemente las que se dictaron durante toda la anterior legislatura, en la que no se produjo un fenómeno de las características, usted ni siquiera lo nombró, como es el de la pandemia. En definitiva, se tomó la decisión de potenciar la gestión urbanística como un factor de reactivación de la economía para contribuir a la superación de la crisis de la pandemia y a la creación de empleo. Y además se han tramitado un número importantísimo de licencias urbanísticas, superando notablemente las que se concedieron en la anterior etapa. Y además licencias urbanísticas de proyectos que son intensivos en demanda de mano de obra. Y no hay nada más que dar una vuelta por la laguna para comprobarlo. Al mismo tiempo, se han acometido no modificaciones puntuales, eso no existe en la legislación urbanística, modificaciones menores. Si hablamos de estas cosas, hablamos con seriedad. Y se han acometido algunas siguiendo reivindicaciones, peticiones, algunas con el esfuerzo de nuestros propios servicios técnicos y otras encargándolas a servicios externos. No en la línea de salir del paso, sino en la línea de modificaciones menores bajo las que aliente un principio de sostenibilidad que será el que tendrá que inspirar la ordenación de este municipio mientras a uno le quede algo de aliento en el cuerpo. Y se ha tomado una decisión, que es la decisión de encargar un plan estratégico, porque la ordenación del urbanismo, después de los acontecimientos que hemos vivido y después de que en el año 2015 se aprobaran los Objetivos de Desarrollo Sostenible a partir de la Conferencia de París, la ordenación del urbanismo no puede seguir siendo una ordenación tradicional de recalificar aquí suelo agrario, aquí suelo para actividades residenciales, industriales, definir infraestructuras. Hay que afrontar modelos de asentamiento, hay que afrontar retos propios de nuestro tiempo. Y va a ser un plan estratégico ya en licitación que deberá ser altamente participativo. No tendrá valor normativo, pero contribuirá a definir modelo de ciudad. Porque otra de las cosas que está en pleno cuestionamiento es que el modelo de ciudad no lo define el Plan General de Ordenación, lo definen muchos instrumentos. Y el Plan General de Ordenación, en su ámbito, lo materializa. Hay que terminar, señor Pérez. Señor alcalde, no puedo terminar esta comparecencia con un poco de seriedad sin hacer muchas otras referencias. Yo vengo a hacer una comparecencia, no a contestar invenciones. El plan general que hereda, pendiente del plan general que hereda el actual gobierno, no está pendiente simplemente de someterlo a una evaluación ambiental estratégica. Pero ¿qué frivolidades son estas? Hay que retrotraerlo a la fase de avance, que es lo que se somete al procedimiento de evaluación ambiental estratégica, que es el gran instrumento de garantía medioambiental y además participativo. Estamos hablando de que el plan solo estaba pendiente de someterlo. No, es que lo que hay que someter en el expediente a evaluación ambiental estratégica es un nuevo avance que incorpore modificaciones sustanciales y las aportaciones que el nuevo gobierno quiere. Al final todo esto resulta que es un problema generacional, que hace 20 años la gente pensaba unas cosas, yo pienso lo mismo que hace 20 años al respecto. Y una de las cosas en las que pienso lo mismo es que la variante de la Tenerife 5, que es una vía prevista en el Plan Insular de Ordenación, aprobado en el año 2002, es necesaria para aliviar algo, el problema de tráfico en esta zona metropolitana, pero desde luego para impedir que la laguna tenga hipotecado su futuro por una muralla que impide el crecimiento de la laguna hacia el este, que es en lo que siempre ha habido un consenso relativamente amplio. Y es el Plan Insular de Ordenación del año 2000, vigente, el que además sugiere que esa vía sea en una rasante inferior a la del suelo para no interferir las comunicaciones precisamente hacia el sur y hacia el este. Esta vía no es la vía exterior. No es la vía exterior. Y después de que se aprobó el Plan Insular de Ordenación, porque esos son los parámetros en los que tenemos que seguirnos moviendo porque siguen legalmente vigentes. Se aprobó el Plan Territorial Especial del Sistema Viario del Área Metropolitana. Incluyeron vías que hipotecaban el desarrollo de la laguna. Esta que ustedes ven aquí en amarillo, es la continuación de la vía de Ronda
de la vía de ronda desde las canteras a los rodeos. Y resulta que el Plan Territorial Especial del Sistema Viario del Área Metropolitana ya la prevé con estas dos vías en plena vega, que son las vías sobre las que se iban de nuevo a intentar sustentar aprovechamientos urbanísticos en la vega, urbanización de la vega. ¿Por qué saca un plan territorial especial dos vías que todo lo más tienen una naturaleza meramente local? Porque estaba pactado. Y cuando yo planteé en el Pleno de la Corporación que estas determinaciones solo eran meras recomendaciones para el planeamiento municipal, año 2014, aquí en el Pleno y en una reunión en la Consejería con el señor Clavijo y todo el staff de la Consejería, ¿sabe cuál fue la respuesta? La modificación del artículo 23.5 del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de los Espacios Naturales de Canarias para que esto fuera vinculante. Para que esto fuera vinculante. Aquí había un acuerdo como el que se produjo a finales del pasado siglo. Y aunque ahora los que se presentan como la nueva generación pretendan empezar a rezar el Padre Nuestro por el líbranos del mal amén, estarán en su derecho, quien les quiera creer les creerá. Y yo digo una cosa, la laguna no es la periferia de Santa Cruz. El ordenamiento jurídico de la laguna solo puede estar sometido a vínculos insulares legalmente justificados, no a invenciones que convierten a la laguna en una periferia de Santa Cruz. Primero fue la fusión, luego la negación a la laguna de la condición de gran ciudad, que tuvimos que sacarla desde la oposición a pulso, y luego la ordenación de un sistema viario que acogota el desarrollo de la laguna y le niega la autonomía municipal que la laguna y cualquier otro municipio tiene. Mientras estas vías sigan siendo vinculantes por la modificación en una ley de estas de acompañamiento, en fin, medidas urgentes, ley ómnibus sin justificación que acometieron. Mientras esta normativa siga vigente, en mi opinión, la laguna no debe elaborar un plan que esté legalmente constreñido por estas vías. Vamos a ver, si nos ponemos a hacer caricaturas, yo soy lagunero, creo que tengo imaginación como lagunero, en fin, puedo plantear caricaturas muy divertidas sobre la trayectoria de algunos, pero prefiero no entrar en ese terreno. ¿Quién ha dicho que uno defiende la variante de la Tenerife 5 porque le gusta a FEPECO? Yo solo en un momento dije que la reactivación del sector de la construcción en nuestro municipio, en los términos de los que antes hablé, consideraba FEPECO, que era ejemplar, como instrumento de reactivación frente a la crisis. Yo nunca he asociado los criterios de FEPECO sobre esta variante, porque FEPECO es partidario de todo lo que significa construir, en fin, aunque al final las infraestructuras como el aeropuerto, como el puerto de Granadilla, se conviertan en un fin en sí mismo. Gastar dinero público, al final, ¿para qué? Porque construirlas es un negocio en sí mismo. Entonces, la situación actual es, se han emprendido una serie de modificaciones menores que van en la buena dirección, también en Tejina, también en Valle de Guerra. Recuerdo que donde se va a promover, para que estudiarlo, un parque urbano, es donde otros querían construir el bulevar. Y lo quería construir una empresa de Miami, porque saben ustedes que en Miami están pendientes de lo que ocurra en Valle de Guerra, o es que los capitales de Miami en realidad no eran de Miami, porque los representantes de esa empresa de aquí eran y siguen siendo importantísimas personas vinculadas a la Coalición Canaria en Valle de Guerra. Y pretendían que un suelo rústico, que quedó en medio de los dos grandes asentamientos que han ido configurando Valle de Guerra, uno sobre la carretera de la costa, otro sobre la carretera Tenerife 16 de Tejina a Tacoronte. Eso se convirtió en una gran operación urbanística que generó el rechazo. Valle Guerra tiene deficiencias de equipamiento y esa puede ser una muy buena zona para un gran parque urbano que dote a ese núcleo poblacional, a esa población de nuestro municipio, de un equipamiento del que carece. ¿Quién está hablando de que esto va a servir como un instrumento de urbanización? Yo no puedo estar contestando fantasías. No puedo estar contestando fantasías ni rumorología de andar por casa. ¿Alguien cree que el conjunto histórico, que está definido por sus características históricas, con extraordinario rigor y que es un bien de interés cultural reconocido por la UNESCO como patrimonio mundial, uno puede ampliar el casco histórico porque quiera? ¿Pero de qué estamos hablando? Creo que se les requiere a los señores concejales que
no se aguanten las ganas de trabajar, que diría Pedro Molina, que no se aguanten las ganas de trabajar y que se estudien los documentos, que es lo que hemos hecho muchos durante muchos años para presentar propuestas aquí consistentes, que a pesar de las circunstancias, muchas de ellas se han ido abriendo paso. Miren, tengo aquí el documento que presentó la Asociación de Ganaderos ante la aprobación inicial del plan enero de 2013, señor Clavijo. Hay menciones muy duras con respecto a la autopista exterior, que no es la variante, esta es una falsificación, no es la variante, porque supondría la colonización de cerca de 1 millón de metros cuadrados solo en el municipio de Laguna, 902.000 para entendernos. Tiene que terminar, señor Pérez. Y menciones muy duras a la continuación de la vía de Ronda desde las canteras a los rodeos, Ronda Norte o Ronda Oeste, pero ni una sola mención crítica, a la variante de la Tenerife 5. Cuando este asunto se planteó, los que lo propusimos, yo fui uno, nos asesoramos con los técnicos más cualificados. Le voy a decir, el señor Fernández Villalta del Cabildo y el Faustino Ortiz de la Tierra, que era el ingeniero de caminos. Y los dos mantenían el criterio de que soterrar la actual autopista del norte entre el Padre Ancheta y los rodeos para que la laguna dejara de tener esa muralla que divide a la ciudad era técnicamente imposible con la isla funcionando y que además iba a plantear problemas serios de otra naturaleza por lo largo que iba a ser, vamos a llamarlo el túnel, si encima iba a ir una rambla. Esto es lo que marca la historia de este asunto y aunque algunos quieran plantearlo una especie de cuenta cero, somos herederos de lo que ha pasado y a partir de lo que ha pasado tenemos que afrontar el futuro. En mi opinión, la gestión urbanística que se ha considerado prioritaria por el actual gobierno presenta balances que si quiere con datos además se los voy a facilitar. Verá comparación porque las cosas en sociología se descubren por comparación. Creo que la elaboración, la tramitación de un plan estratégico que ya está en licitación es muy potente, es lo que están haciendo las grandes ciudades en este momento. Los materiales y los estudios que se encargaron y se pagaron durante la tramitación del Plan General de Ordenación se aprovecharán, como es lógico, cuando se elabore el nuevo Plan General de Ordenación. Y hasta ese momento la laguna tiene el suelo agrario, que debe estar protegido, cosa que no hubiera ocurrido si hubiera salido adelante el plan que intentó aprobar Guerra Relámpago el señor Clavijo y Coalición Canaria. Además, la laguna tiene suelo, termino, alcalde, 30 segundos. La laguna tiene suelo para colmar las expectativas de crecimiento residencial de nuestro municipio a bastante largo plazo. No hacía falta recalificar 6 millones más de metros cuadrados de suelo que debía ser protegido como nuevo suelo urbanizable. Tiene un montón de sectores de suelo urbanizable sin gestionar, pero en los que la Administración no puede sustituir a los titulares privados. No puede sustituirlo. Es un tema en el que son los propietarios los que tienen que acabar concretando el modelo de ordenación. ¿Sabe por qué? Porque en el año 2015 el Plan General de Ordenación desistió incorporar regulaciones pormenorizadas de los sectores de suelo urbanizable y los dejó a la iniciativa de los propietarios. ¿Eso está bien o está mal? Fue lo que hicieron. No me parece ni bien ni mal, pero nos convierte en dependientes de la iniciativa empresarial para el desarrollo de los planes Señor parciales. Pérez, tiene que terminar. Que tienen que, a partir de rasgos y de determinaciones básicas estructurales del Plan General de Ordenación, concretar el modelo de ordenación de cada uno de los ámbitos de suelo urbanizable. Estas son las circunstancias. Los objetivos a los que debe responder la ordenación y la gestión del suelo en nuestro municipio, algunos los venimos defendiendo los mismos desde siempre. Un modelo sostenible, respetando nuestro patrimonio de suelo agrario, que debe ser preservado y que otros cíclicamente han intentado urbanizar considerablemente. Esto lo he vivido yo, y como no puedo olvidarme de lo que he vivido en el año 97 y cuando he visto cómo pactaron el Plan Territorial Especial del Sistema Viario del Área Metropolitana para colgar de la prolongación de esa vía desarrollos urbanísticos en La Vega, pues yo me quedé escandalizado. Uno ha hecho lo que ha podido, incluso presentando este asunto como proposición de ley al Parlamento de Canarias, porque decía Pedro Molina que estas vías parece que nadie las puso. Hoy, más que nunca, parece que nadie las puso, pero nadie las quita. La variante de la Tenerife 5 es una vía prevista en el Plan Insular de Ordenación
y el Gobierno de Canarias no puede elaborar un proyecto ajeno a las determinaciones del planeamiento, porque son las que le dan título jurídico. Y dice el Plan Insular de Ordenación, después de describir el trazado y las características de la variante de la Tenerife 5, que la autopista exterior tendrá un trazado que se fijará y que arrancará de un punto cercano al enlace entre la variante de la Tenerife 5 y la Tenerife 24, que es la que llamamos la Carretera de la Esperanza. Son dos vías completamente distintas, que algunos intentaron confundir para decir que los que estábamos en contra de la vía exterior y a favor de la variante de la Tenerife 5, en realidad habíamos cambiado de posición. En fin, lo podrán decir con todo un repertorio de agentes informativos y tal, pero los hechos son los hechos. Los hechos son los hechos. Yo soy también partidario, y el gobierno municipal lo es, del concepto de que más carreteras no resuelven los problemas de movilidad, pero uno no puede funcionar en política y tendrá uno que establecer los límites, como todo en la vida, simplemente con conceptos. La isla de Tenerife tiene serios problemas para establecer sistemas de transporte público eficientes, entre otras razones, por su gran dispersión poblacional. Pero en todo caso, en esta zona de la isla se está sufriendo deseconomías, incomodidades, deterioro de la calidad de vida todos los días. Pero además de eso, que es un tema insular, tendrán que afrontarlo las autoridades insulares, la laguna tiene una muralla que frena su crecimiento hacia donde tiene que producirse, que es hacia la zona del este y del sur, y además aísla a la ciudad de barrios y de enclaves que son ya muy importantes, todo el entorno del Coromoto, en fin, todo ese entorno. Bien, estas son propuestas sencillas. Ahora bien, he propuesto algo de lo que nadie quiere hablar, que están haciendo en este momento la mayor parte de las grandes ciudades, a la vista de la experiencia de la pandemia y de la necesidad de afrontar con seriedad los retos del cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible. Yo aspiro que la laguna esté en el mismo nivel de solvencia, de gestión, que las grandes ciudades españolas y europeas. Y es proponer la elaboración muy participativa de un plan estratégico, que no tiene valor normativo y que ya está en licitación, y que debe ser muy participativo y nos ayude no solo a mantener valores que deben ser preservados, preservación del suelo agrícola, patrimonio no reemplazable, sino afrontar el urbanismo, la ordenación del suelo, las características hasta de los asentamientos, la autosuficiencia energética de las viviendas, todo esto en los términos en los que a la humanidad nos ha puesto de frente la pandemia y otros fenómenos similares que puedan ocurrir. Esto es lo que están haciendo las grandes ciudades. Y entre tanto, gestionar. Voy terminando, señor Y Pérez. entre tanto, gestionar con datos, yo creo que extremadamente satisfactorios, de los que tampoco tengo yo por qué ponerme ninguna medalla. No me he puesto nunca plumas ajenas. Hay una administración, que es la de la Gerencia de Urbanismo, servida por funcionarios que están en el mejor momento de motivación, de edad, que todo tiene en la vida y muy tecnificada. ¿Esto tiene que ver con lo que haya hecho uno? No. Jamás me he puesto, iba a poner una medalla al final, en fin, como he vivido en varias ocasiones en mi vida, que llegaban al final y se ponían medallas los que no habían hecho nada. Paso de ese asunto. Yo digo, señor alcalde, que mientras cuente con la confianza del señor alcalde, la laguna seguirá en estos momentos teniendo como gran prioridad la activación de la gestión urbanística como un factor de contribución a la reactivación de la economía y la creación del empleo, dentro de la legalidad y preferentemente con proyectos pequeños que son los que demandan empleo, mano de obra intensivamente. B, redactar un plan estratégico para entre todos definir, a partir de valores compartidos, cuál debe ser el modelo de ordenación de futuro, como están haciendo las grandes ciudades en la actual hora. Y además, seguir exigiendo, yo respondo de mis responsabilidades como el gobierno municipal, pero no de cómo ejercen las de otros, que las determinaciones del Plan Territorial Especial y hasta del Plan Insular de Ordenación, vía exterior, Plan Territorial Especial, continuación de la vía de ronda desde las canteras a los rodeos, sobre la que se querían colgar importantes desarrollos urbanísticos, sean suprimidas, para que la laguna pueda afrontar su ordenación en condiciones de autonomía, solo limitada por las exigencias que devengan del interés insular según la normativa establecida. Muchas gracias, señor Pérez.